Un año más estamos aquí en Biocultura, como cada año, y vamos a exponer un tema que nos interesa mucho de salud y de alimentación. Las dos, yo siempre toco la salud y la alimentación, que son como dos áreas que no necesariamente van juntas, pero yo las suelo fusionar. Entonces, el tema de hoy es la diabetes y bueno, la frase que yo le coloqué era «somos lo que comemos», porque es una frase muy antigua, una clásica de los maestros antiguos, que somos lo que comemos, y también lo que no comemos, porque muchas de las patologías que se presentan hoy día es porque comemos alimentos que no son adecuados y no estamos comiendo los que sí que lo son. Entonces vamos a analizar un poquito la diabetes. ¿Por qué elegí este tema? Porque realmente, actualmente, en la sociedad actual, se considera la enfermedad más grave o más crónica que está sufriendo la sociedad. Es un tema del que no se habla mucho, porque en realidad la medicina no tiene solución, no tiene ninguna. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona empieza con la diabetes y solo le dan como opción, o si es la diabetes tipo 2, es la dieta, que es una dieta que nunca va a funcionar ni va a mejorar, y si es la diabetes tipo 1, es ponerse la insulina, y ya de por vida. Aunque esto no funciona, porque con los años se está viendo día a día en la estadística que las personas que empiezan con la diabetes van degenerando y acaban con la diálisis, con las amputaciones, con la ceguera. Es un deterioro que comporta la diabetes muy grande, muy grande. Entonces, ante eso, la medicina no tiene ninguna solución, porque si hubiera una solución, dices, bueno, empiezo a tratarme la diabetes y así evitaré la ceguera o evitaré la diálisis. No. Incluso lo más alarmante es que se está produciendo en niños. O sea, actualmente en México hay un nivel altísimo, altísimo de niños diabéticos. Por dar un dato, os diré que pues hace 30 años había como 30 o 40 millones de diabéticos y ahora hay 400. Y se prevé que en el 2025 haya 700 millones de diabéticos. Quiere decir que es una enfermedad que va avanzando muy deprisa y que nadie le pone freno porque nadie la entiende y se creen que es como una desgracia que te cae, genética, no sé qué, y la gente consume medicación, pero ningún medicamento resuelve absolutamente nada con la diabetes, sino simplemente es un paliativo. Entonces, ¿por qué a mí me interesa muchísimo? Yo me dedico, sabéis, a la alimentación y no tanto la diabetes en sí, pero el cuadro prediabético, o sea, todos tenemos, yo me atrevería a decir que casi el 98% de las personas presentamos un cuadro prediabético, que en el futuro será diabético, en el futuro. De momento lo podemos ir controlando. Entonces, esto es lo que a mí me ha llevado a decir, vamos a dar un poco de información, porque si sabemos por qué sucede y cómo sucede, podemos autogestionarnos, porque sabéis que yo siempre lo que promuevo es la autogestión de la salud, no que tengamos que depender de ningún terapeuta ni de ningún médico, sino que seamos capaces de tener una información que nos sirva para poder autogestionarnos. Entonces, bueno, quería empezar diciendo que la diabetes aquí en nuestra... O sea, yo siempre presento la cultura occidental y la oriental. Yo he estudiado la oriental, practico la oriental, pero claro, vivo en Occidente y entonces lo que hago es fusionar las dos. Por eso me gusta mucho, porque actualmente hay muchísima, muy buena información en lo que es nuestra cultura también, en lo que es la ciencia médica, y intento fusionar toda esa información con lo que yo he estudiado de la antigua medicina tradicional china, que tiene 10.000 años. O sea, y esa fusión, pues, para mí es muy buena, porque podemos hablar un lenguaje muy actual que está al abasto de todos y no tenemos que caer en simbolismos del pasado muy abstractos como es la medicina china. Vale, decir que para Occidente la diabetes, una de las razones, en mi opinión, por las que no se está dando ninguna información es porque se trata todo por separado. O sea, vas al endocrinólogo,
vas al urólogo, vas al neurólogo, vas al oftalmólogo, todos esos tienen que ver con la diabetes, pero claro, cada uno trata su tema, única y exclusivamente. Y claro, al no poner en contacto toda esa información, pues nunca pueden ayudar a la persona, porque claro, te dicen, no, es normal que te estás perdiendo la vista, esto te lo dice el oftalmólogo, porque eres diabético, es normal. No, pero perdona, si se pusiera en contacto con el endocrinólogo y el tratamiento fuera uno, podría mejorar, pero esto no se está haciendo para nada. Entonces, aquí vamos a dar unas pautas básicas de medicina biológica, de medicina natural, de macrobiótica, de medicina china, llámale como quieras, para que podamos primero entender que esta patología la sufrimos casi todos, y después entender cómo la podemos ir reduciendo hasta quedar en un estado, digamos, de equilibrio, y si alguien de aquí tiene diabetes, dependiendo del nivel en que la tenga, que sepa que es reversible, ya que se dice que las células beta no se regeneran. ¿Qué es la diabetes? Vamos a intentar definirla. La diabetes es la descompensación que se produce entre la glucosa y la insulina. La glucosa es el alimento de nuestras células. Todo lo que comemos, prácticamente todo, acaba convirtiéndose en glucosa. No todo, no toda la proteína, pero sí todos los carbohidratos, que los hay de muchos tipos, acaban convirtiéndose en glucosa, porque nuestras células solo reciben la glucosa y a través de la glucosa luego se transforma en energía para que podamos movernos y funcionar. Entonces, esta glucosa no es que nosotros comamos algo dulce y ya va directa a la célula. Tiene un proceso muy, muy complejo, que ahí es donde la mayoría se pierden, y es que cuando comemos un exceso de carbohidratos, sobre todo refinados, y los integrales también podrían producir un efecto similar, en menos cantidad, pero también, cuando comemos carbohidratos, entonces, si comemos muchos, ¿qué es lo que nos dice el nivel de carbohidratos que debemos comer? Pues la glucosa, si nos sube mucho, entonces nuestro páncreas, si comemos mucha cantidad de carbohidratos, nuestro páncreas segrega mucha cantidad de insulina. Eso es así. Entonces, cuanta más insulina segrega nuestro páncreas para intentar controlar, porque se necesitan la una a la otra, para intentar controlar toda la glucosa que anda pululando por nuestra sangre, porque comimos un exceso de azúcares, concretamente glucosa, pueden ser otros azúcares que al final se convierten en glucosa. Puede ser sacarosa, puede ser otros azúcares, que hay muchos. Maltosa, lactosa, que es el azúcar de la leche. Todo eso al final tiene que acabar siendo una glucosa y nuestras células no reciben la glucosa directamente, sino que la insulina es una hormona que es la llave que abre la puerta de la célula para que entre la glucosa. No sé si lo explico, lo intento explicar muy sencillo, porque si no es sencillo luego no lo podremos gestionar. Entonces, la insulina, cuando comemos mucha glucosa, da una alarma al cuerpo de que necesita insulina, porque sin la insulina la glucosa se expande toda por la sangre y da muchas alteraciones, que son todos los síntomas que tenemos, muchos de los que estamos aquí seguro que los padecemos. Entonces, ¿qué sucede? Que la insulina se segrega y la insulina es la llave que abre la puerta de la célula para que entre la glucosa y se convierta en energía. Este es el proceso normal, pero cuando hemos comido excesivos carbohidratos, que es lo que hacemos continuamente cada día todos, hay un exceso de glucosa tan alto que el páncreas produce un exceso de insulina y toda esa insulina no puede entrar a la célula, o sea, la célula tiene un receptor mínimo de insulina y cuando se sobrepasa ya no recibe nada. Y aquí radica la famosa enfermedad que ahora está considerada la base de todas las enfermedades crónicas, que es la resistencia a la insulina. No sé si habéis oído hablar de ella, pero los médicos dicen que la resistencia a la insulina es la teoría básica de todas las enfermedades crónicas. Esto lo dice la medicina, o sea, no yo. Por eso, si la resistencia a la insulina la padecemos casi todos, significa que comemos mucha glucosa, segregamos excesiva insulina y toda esa insulina no se aprovecha y se convierte la suma de la glucosa en exceso, que no pudo funcionar para ser absorbida por la célula, y la glucosa en exceso, que no pudo penetrar tampoco en la célula, se juntan y producen grasa. Toda la grasa que tenemos en el cuerpo
los michelines, el abdomen inflado, el sobrepeso. O sea, ahora iré diciendo los síntomas que produce la resistencia a la insulina o la prediabetes o la diabetes ya, que son diferentes niveles de lo mismo, pero vamos a decir la resistencia a la insulina, que la sufrimos la mayoría. Pues los síntomas son cansancio, mucho cansancio, agotamiento, sin ganas de movernos. ¿Por qué? Porque la célula está esperando que le entre la glucosa, no ha comido nada, estamos hambrientos. Entonces, como la glucosa y la insulina en exceso no se pudieron aprovechar, nos da un bajón, la hipoglucemia, que eso sí que habréis oído hablar, nos da un bajón de azúcar y tenemos que comer inmediatamente algo, estamos adictos a comer, tenemos excesiva hambre. ¿Por qué? Porque la insulina, o sea, la glucosa y la insulina por separado no se pudieron gestionar juntas y las células nuestras están sin haber comido nada, no hemos aprovechado ningún nutriente. Entonces, de aquí viene el cansancio, el agotamiento, el exceso de hambre y la necesidad de comer dulce. De aquí viene, de este circuito que está mal hecho. ¿Cuál sería el circuito correcto? Pues sería comer la cantidad de carbohidratos necesaria para que generen energía en nuestro cuerpo y que tengan muy poca glucosa, la suficiente para que nuestro páncreas segregue una cantidad normal, puedan ser unidas, asimiladas y nos deje nuestro sistema limpio, porque esa grasa que se produce cuando el exceso de glucosa, el exceso de insulina se juntan, se produce la grasa acumulada en forma de tejido adiposo, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que produce la condición de hígado graso. La condición de hígado graso, que eso sí que ya empieza a ser una disfunción, que muchas personas se sienten muy mal o a veces el médico le dice, es que tienes el hígado graso. Pues es porque la glucosa, cuando no ha sido absorbida junto con la insulina, se vuelve pastosa en la sangre y afecta a todos los órganos y va produciendo por ahí donde pasa mucho desastre a nivel de salud, en los tejidos, en los músculos, en muchas zonas. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de evitar todo esto? Sería comer carbohidratos de bajo o cero índice glucémico, así, porque los carbohidratos que comemos, los refinados, son de altísimo índice glucémico. Un trozo de pan blanco, un croissant normal, cualquier bollería es altísimo índice glucémico. Entonces, si empezamos la mañana comiendo estos carbohidratos, el páncreas ya segrega un disparo de insulina tan alto que ya no asimilamos nada durante el día y vamos el resto del día cada vez más cansados, nos vamos agotando y tenemos necesidad de comer cada vez más y más carbohidrato, porque si os fijáis, cuando os da el hambre, no os apetece comer, yo qué sé, un trozo de lechuga, os apetece comer o pan o galletas o cualquier carbohidrato, o sea, porque eso es lo que da glucosa inmediata a la sangre y parece que resucitamos de golpe cuando comemos un carbohidrato, pero al cabo de 20 minutos eso vuelve a caer porque no pudo ser absorbido por las células. Entonces, este cuadro que se presenta así, que parece relativamente sencillo, es muy difícil de parar, porque pensad que cualquier alimento que nos llevamos a la boca es un carbohidrato. Por ejemplo, arroz blanco, carbohidrato, esto sube el azúcar muchísimo. Una patata, carbohidrato. Una zanahoria, o sea, ya estoy hablando de los carbohidratos los mejores. Ya no hablo de los malísimos, porque ya entiendo que aquí en Biocultura mucha de la gente que venís ya no coméis el pan blanco, la harina blanca, sino integral y tal. Pero la harina integral igualmente tiene el almidón, que es el carbohidrato que produce adicción. Entonces, todos estos carbohidratos nos producen una adicción convulsiva, nos hacen comer cada vez más. ¿Y cuáles son los primeros síntomas de la diabetes? Por ejemplo, en la China, el libro más antiguo de la medicina china, que tiene 2500 años, ya se hablaba 14 capítulos dedicados a la diabetes, aunque dicen que la diabetes es una enfermedad moderna que los antiguos no la conocían. No es cierto, sí que en la China ya la conocían, no con el nombre de diabetes, y ellos le llaman la enfermedad por calor excesivo, por exceso de calor.
Yo quería hablar desde el punto de vista de la medicina tradicional china, porque para mí es mucho más fácil de entender por qué se produce esto. Hay varios factores que llevan al consumo excesivo de carbohidratos y el exceso de insulina. Hay varios factores. Uno que no existía en la antigüedad es el estrés. Cuando una persona genera estrés, genera mucho calor en su sistema digestivo. Entonces intenta contrarrestar este calor comiendo carbohidratos, azúcares que son relajantes. Esta es una cosa que hacemos instintivamente. Las emociones de ira y tal producen automáticamente calor en todo el sistema digestivo. Esto es lo que hace diferente la medicina oriental de la medicina occidental. Aquí no nos explican nada de la energía ni de cómo se produce, nada, ni siquiera el médico, tú vas a un médico diabético y le dices, tengo que hacer dieta, y dice, no, con la insulina ya estás. Es increíble, porque no están contemplando la posibilidad de que mejores y menos de que te cures, simplemente de que seas un consumidor de insulina de por vida. Entonces, en la medicina china te dicen, cuando el calor llega al estómago en exceso, quema los líquidos, que son lo que refresca, o sea, lo que hidrata, quema el yin del estómago y del páncreas. El páncreas, ¿por qué se produce este tema con la diabetes? Porque las células del páncreas que producen, las células beta que producen la insulina, acaban dañándose. ¿Por qué se dañan? La gente aquí en nuestra cultura preguntarán, ¿por qué se me han dañado las células del páncreas? Pues porque hemos sufrido de estrés, muchísimo estrés, se genera un calor excesivo que mata estas células, el calor excesivo. El calor excesivo se genera por alcohol también, si bebemos alcohol se genera un calor excesivo que mata estas células. Se genera comiendo alimentos que acumulan calor excesivo, como son todos los horneados. Por eso los que me conocéis sabéis que yo nunca recomiendo ningún horneado. A veces me dicen, ¿y puedo comer el pan de trigo sarraceno? No, porque no es por los carbohidratos, es porque es un horneado. No nos va a hacer subir la glucosa, pero nos va a acumular calor en el estómago. Es lo mismo. O sea, los carbohidratos nos producen la diabetes y el calor en el estómago es la causa número 1 de la diabetes. Son dos niveles diferentes, pero son lo mismo. Por eso no es recomendable comer alimentos que han sido cocinados en cocciones de shock, como es calor seco, porque resecan y ese calor va al estómago. Cuando tenemos ese exceso de calor en el estómago, tenemos que comer dulce, fruta, dulce, beber bebidas Coca-Cola, lo que sea, para saciar ese calor. Y por eso en la medicina antigua, china, se decía que la diabetes no tenía el nombre que tiene ahora aquí, se decía que la diabetes era la enfermedad de los 3 excesos y una deficiencia, porque ellos hablan siempre en términos de exceso de tal, exceso de cual, exceso en el hígado de tal o exceso o deficiencia en el hígado de cual. Ellos son muy precisos, cosa que aquí esto no se contempla. Aquí son todos genéricos y ahí en el mismo palabra meten todo y ya está. Ellos son de pura precisión. Los 3 excesos y la deficiencia, que son las causas de la diabetes, son... ¿Cómo sabemos que tenemos diabetes? Pues porque empezamos a orinar más de lo normal, cantidades de orina. Los 3 excesos son la poliuria, la polifagia y la polidipsia, que esos son nombres de aquí. En el lenguaje oriental chino, que es como más sencillo, el exceso de orina, el exceso de hambre y el exceso de sed. Esas 3 juntas y a la vez es el indicativo de que estamos empezando a tener diabetes, las 3. Y seguro que a muchos nos pasan. ¿Cómo sabemos que la sed que tenemos no es de porque hemos comido jamón serrano? Pues si hemos comido jamón serrano podemos tener sed un día porque hemos comido mucha sal, pero hay personas que durante el día tienen mucha necesidad de beber mucha agua, mucha más de la normal, y eso significa que el pulmón está reseco, porque hemos empezado con este cuadro ya. Este cuadro que hemos descrito antes, de que la glucosa y la insulina empiezan a estar muy descompensadas. Entonces, cuando el pulmón está reseco, produce más sed de la normal. Cuando el estómago tiene esa acumulación de calor, nos produce más hambre de la normal. Porque también tengo que decir que la glucosa y la descompensación entre la glucosa y la insulina descompensan el mal funcionamiento del páncreas, que también es la causa, descompensan 2 hormonas que son muy importantes. La grelina,
que es la hormona que nos da hambre, ¿vale? Cuando tenemos un exceso de glucosa, la grelina sube en exceso. Por eso el diabético tiene más hambre de la normal, porque una hormona inhibe a la otra. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en este cuadro? Pues porque acabamos de comer y seguimos teniendo hambre. Aquí interviene otra hormona, que es la leptina, que es la saciante. O sea, ni la una ni la otra no funcionan cuando tenemos el cuadro prediabético o diabético, o resistencia a la insulina. Ya no funcionan, por eso tenemos un hambre fuera de lo normal y no tenemos un punto para saciarnos. Estoy segura que muchos de vosotros por las noches os pasa esto, sobre todo por las noches, porque es cuando el cuerpo se relaja después del trabajo y comerías y acabas de cenar y volverías a atacar lo que encuentres sin límite. Esto es porque está fallando todo esto que estamos explicando aquí. Está fallando el cuadro de relación entre glucosa e insulina y todas estas hormonas, que hay muchas más, pero estas dos son muy importantes, porque una es la que, si la tuviéramos en plena forma, pues no nos daría tanta hambre, pero al no estar, el hambre es continua, y la otra, si la pudiéramos estimular, marcaría la saciedad, que no la está marcando, no nos da saciedad, podemos comer infinitamente, muchas veces, ¿no? Yo lo estoy exagerando un poco, porque si no lo exagero, no lo entendemos bien, o sea, es mejor verlo bien exagerado y luego cada uno sabrá el nivel en que está en este proceso. Entonces, la diabetes tipo 1, que es la autoinmune, esta se suele dar ya en la niñez, que es cuando las células del páncreas, las células beta del páncreas, se atrofian definitivamente y no segregan nada, cero insulina. Esta es la que llaman autoinmune. Y los médicos también se quedan muy tranquilos diciendo que como es autoinmune no hay nada que hacer. ¿Por qué una enfermedad se vuelve autoinmune? ¿Cuándo o en qué momento una enfermedad se vuelve autoinmune? Pues en el momento en que estamos comiendo alimentos que se nos vuelven tóxicos en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo y luego en nuestro intestino, en nuestro hígado, en nuestro páncreas. O sea, no estoy hablando de alimentos, de productos químicos, que también, pero ya hay muchos alimentos, por ejemplo, el pan, que estábamos hablando hace un momento, el pan, el gluten es una toxina que agrede totalmente el cuerpo, es una agresión continua. Entonces, entender que nuestro sistema inmunológico está preparado para atacar o defender. Unas veces ataca cuando encuentra patógenos, los ataca y se los carga, y otras veces genera defensas ante otros patógenos que vienen de fuera. ¿Qué sucede en el caso de la diabetes tipo 1 y de muchas otras enfermedades autoinmunes? Lo que sucede es que como estamos continuamente dándole tóxicos, sean naturales o no, da igual, el estómago no lo reconoce y automáticamente se vuelven tóxicos. Por ejemplo, un trozo de pan es un tóxico muy agresivo y como es cada día, nuestro sistema inmunológico se descontrola totalmente, se vuelve psicótico, no entiende nada porque le damos una cosa que lo agrede, entonces tiene que salir a defensarlo. Pero cuando le damos otro que viene de fuera, como ya está intentando defensar lo que nosotros estamos metiendo cada día, no sabe en qué momento tiene que atacar y en qué momento tiene que defender. Se vuelve completamente psicótico. Esta es la razón de todas las enfermedades autoinmunes, que el sistema inmunológico dejó de funcionar y ataca y defensa a la vez, sin saber, y ataca al propio cuerpo, las propias células. Entonces, la diabetes tipo 1 se vuelve autoinmune porque como el páncreas ya se descontroló totalmente por esta descompensación. ¿Y cuál es una de las causas? Pues que estamos dando a los niños ya por la mañana unas toneladas de azúcar impresionantes. Por ejemplo, cuando empezó la era industrial se consumían 15 gramos de azúcar de forma estándar. Esto es una estadística que estuve investigando. En la Segunda Guerra Mundial se subió a 24. En el año 1977 ya estábamos en 30 y pico. En el 1994 estábamos en 54 y actualmente estamos comiendo un 72% de azúcar, o sea, 72 gramos o 72% es más o menos lo mismo, de azúcar diario. La OMS, la Organización Mundial de la Salud,
recomienda no tomar más de un 10. Y la pregunta es, ¿cómo la OMS permite que una Oreo tenga un 48%? Si solo está para la salud, para preservar la salud, no más de un 10. Y estamos en un 72. Y la OMS no está haciendo nada, porque una Coca-Cola tiene más un Oreo que una Coca-Cola, pero están en los 40 y pico de azúcares añadidos. Entonces, aquí tenemos que ser muy claros y ver cómo en la alimentación industrial nos están metiendo todo, luego somos las víctimas de las enfermedades que luego tampoco no nos van a curar porque vamos a seguir comprando medicamentos y vamos a estar, pues realmente no vamos a vivir felices como nos gustaría, porque si tenemos estas patologías, pues lo que menos estamos es a gusto, ¿no? Entonces, bueno, era un poco daros una idea general y quería dejaros un espacio para el turno de preguntas, que sé que hay bastantes. Ella pregunta qué se puede hacer para evitar todo esto. Es un poco la filosofía que yo vendo, que es la alimentación, o sea, curarse la salud a través de la alimentación. Yo, por ejemplo, para no llegar a este nivel, pues llevo siempre una alimentación en la que cuido muchísimo qué carbohidratos como y cuántos. Y si algún día me paso con alguno, luego lo compenso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues lo primero, quitar todos esos carbohidratos refinados de nuestra dieta y centrarnos. Yo aquí he traído los cereales que tienen prácticamente cero índice glucémico. Por ejemplo, el TEF es un cereal muy adecuado, el mijo es un cereal muy adecuado. Yo en la mañana desayuno mijo con quinoa, casi siempre, no siempre, la quinoa, o sea, los mezclo porque juntos aumentan mucho el nivel de proteína. Por separados tienen dos cantidades diferentes de proteína, pero cuando se juntan no es la suma de las dos, sino que aumenta el doble, todavía más. Entonces, por esa razón los mezclo, para aumentar mucho los niveles de proteína, porque otra de las patologías que produce la resistencia a la insulina es el hipotiroidismo, el metabolismo en baja forma, que nos baja mucho la tiroides. Entonces, en la mañana hay que comer mucha proteína, mucha más de la que se está comiendo. La gente está comiendo glucosa, azúcares, no, eso es lo que nos mata para todo el día. La mañana, si queremos subir el metabolismo, subir la energía y bajar los niveles de glucosa y de insulina, es no comer carbohidratos que sean azúcares que tengan alto índice glucémico, o no ni siquiera alto, mínimo. Esto es casi prácticamente cero. Estos son los cereales que yo los como siempre. Mucha gente dice, no, pero es que comer siempre eso, yo prefiero comerme una mermelada con pan. Bueno, claro, es que ahí tienes ese 72% de azúcar, que es lo que nos enferma. Aquí os he traído galletas de trigo sarraceno, que también esto tiene cero índice glucémico, entonces esto se puede untar con aguacate, con pechuga de pavo, los que no sean vegetarianos. También os he traído unos chips de alga nori. Sí, el TEF es té de Teruel de España, 2 Fs de Francia. He traído de la marca Al Granero porque creo que son los únicos que lo tienen. Este es un cereal muy pequeño, que de hecho queda como una sémola, pero tiene unos efectos, todos estos cereales tienen unos efectos medicinales en nuestro cuerpo impresionantes. La cantidad de energía que nos dan, cómo nos limpian, cómo nos desintoxican, cómo nutren, cómo tienen todos los nutrientes de proteínas. Entonces, claro, no nos caen simpáticos porque delante de un pedazo de pan o de unas galletas, pues a nadie le estimula mucho ponerse a cocinar un TEF. Pero yo creo que vale muchísimo la pena que vayamos cambiando la mentalidad, porque precisamente porque nos cautiva la atracción que tienen los azúcares y las presentaciones de toda la bollería y todo eso, como nos cautiva emocionalmente, pues ahí es donde nos ganan las enfermedades. Al final, si le ponemos un poco de ganas, pues también acaba siendo muy agradable. Yo preparo unas cremas que, bueno, a mí personalmente con los años, pues yo no sé desayunar de otra manera. Yo si tengo que comer algo que no es lo permitido, que también muchas veces lo como, pues yo qué sé, ¿qué sería? Un croissant o alguna cosa que no es, integral o lo que sea, yo eso siempre lo comería en la tarde. Siempre, jamás se me ocurriría en la mañana, porque destruye para todo el día la salud. Entonces ya en la tarde, como ya se acabó el ciclo de comer y ya el cuerpo
el ciclo se recoge para descansar y es el momento que los azúcares, ¿qué producen los azúcares? Mañana tengo por aquí una charla muy interesante que sería como fusionarla con esta, porque hablo de las frutas, del daño que hace la fruta. Entonces, hay gente que empieza comiendo fruta en la mañana. Si explicáramos cómo se metaboliza la fructosa, que no tiene nada que ver con la glucosa, absolutamente nada, es un proceso completamente diferente, veríamos que las fructosas producen alcohol y hay una enfermedad que se llama cirrosis hepática no alcohólica, significa que la persona jamás ha bebido alcohol y muere de cirrosis hepática. ¿Y de dónde viene ese alcohol? De las frutas, porque antiguamente no se sabía que las frutas, antiguamente, pues hablo de 30 años atrás, no se sabía que la fructosa, se sabía que la fructosa no subía los niveles de glucosa y por eso se toleraba para los diabéticos, pero luego se siguió investigando y se descubrió que como producía tanto alcohol era nefasta. Bueno, pues esto tengo un tema que traigo para exponer referente a las frutas. Si empezamos la mañana comiendo fruta, generando alcohol, dañando el hígado, es muy difícil que durante el día podamos tirar, tener fuerzas, estar fuertes. Lo que suele suceder es que durante el día luego tenemos que beber café, volver a comer más azúcar, porque si no nos caemos. Entonces, aquí es donde yo voy. La solución para mí, hacer una dieta con cereales de bajo índice glucémico, verduras de bajo índice glucémico, sin frutas, pues si queréis curar una diabetes o retroceder en el proceso de la resistencia a la insulina o el cuadro prediabético, si queréis retroceder en esos procesos, cero fruta, cero, porque la fruta rápidamente, aunque no sube la glucosa, pero sí afecta mucho al hígado. Hay otra enfermedad que está diagnosticada por la medicina, que es la resaca no alcohólica, otra. O sea, no solo hay la cirrosis, sino que hay la resaca también, que produce mucho dolor de cabeza y tal, y esto lo produce la fruta, porque genera alcohol. De hecho, yo no estoy diciendo nada nuevo, todos sabéis que las frutas, si tú haces un zumo, al cabo de unas horas, ¿qué hay? Alcohol. ¿Qué pasa? ¿Qué es el vino? El zumo de la uva, que fermenta. Entonces, toda la fruta fermenta, la manzana, todas las frutas fermentan. Y como las personas no tenemos el sistema digestivo todo lo fuerte que se debería tener, estas enfermedades crónicas que os he hablado, que son graves, por ejemplo el síndrome de la resaca, el síndrome de la fermentación alcohólica sin haber bebido alcohol, hay 3 o 4 síndromes que la gente está muy grave y no les pueden dar nada a los médicos, no se les ha ocurrido, dicen no, es que les fermenta todo en el estómago, pero no se les ha ocurrido que fermenta porque toman azúcares, si comieran sin azúcares no se fermentaría. Perdón, aquí había una persona. Ella preguntaba si solo producen este efecto las frutas del etileno. El etileno es la sustancia que hace que cuando las frutas maduran, la sustancia que interviene en la maduración. Hoy día, como las frutas las recogen sin madurar, pues ese es uno de los problemas también, ¿no? El etileno no ha neutralizado toda esa sustancia, pero en realidad son todas las frutas, porque también yo lo extiendo, yo por ejemplo, toda mi vida he comido zanahoria, calabaza y ahora no la estoy comiendo, porque ya descubrí que también subía mucho los niveles. Lo descubres en ti mismo, en tu cuerpo. Entonces, como me voy haciendo mayor, las azúcares que siempre comí y no me afectaron, ahora me van afectando, porque el páncreas no tiene la misma capacidad que cuando nacimos o que cuando teníamos 18 años, igual que nuestra piel tampoco la tiene. Vamos disminuyendo nuestras capacidades, entonces en la medida que vamos disminuyendo voy eliminando cosas que veo que perjudican y por ejemplo la fructosa también la tienen todas las verduras que son dulces como la zanahoria, la chiribía, la calabaza, estas 3 básicamente son las que yo suelo, la patata, estas son las que suelo retirar. Si queremos hacer una dieta, si queréis hacer una prueba y queréis hacer una dieta estricta de unos días para quitaros la adicción a los carbohidratos, que no es fácil, pero si sois fuertes, la clave es empezar el día desayunando carbohidratos que dan mucha energía y que no crean adicción. Entonces esa es la clave, porque durante el día el páncreas va segregando picos de insulina en función de lo que vamos comiendo. Si nos comemos una fruta, segrega. Bueno, la fruta no tanto porque la fructosa tarda su tiempo. Pero si comemos, yo que sé, un trozo de pan, segrega mucha insulina al páncreas. Pero si comemos
cero carbohidrato, por ejemplo, bueno, antes no dije, en la lista de cosas que generaban calor en el estómago, no dije las carnes, pero si comemos, por ejemplo, alguna proteína en pescado, tiene 0 carbohidratos. Con un pescado, nadie le va a subir la glucosa, a nadie. Pues yo en la mañana tomo estas cremas de cereales más algo de proteína que tenga por ahí, que puede ser un trozo de pescado que sobró o una lata de atún que abro o alguna proteína, porque es el momento del día que hay que comer más cantidad y más proteína. ¿Por qué? Porque es cuando el estómago tiene el 100% de la capacidad que tengamos, cada uno, es cuando la tiene, porque luego va disminuyéndola. Y después, porque la proteína en la mañana, como he dicho, es la que sube el metabolismo. La proteína del huevo es muy adecuada, muy buena. También iba a decir una tortilla, a veces con los cereales, que me preparé una crema y a veces hago más cantidad y tal para luego para cenar o para el día siguiente, pues a veces con los cereales hago una tortilla, también es una buena forma. La leche, yo la leche no la recomiendo para nada, porque no se absorbe y no se asimila, dejamos de tener la enzima que absorbe la leche. De hecho, esta semana, ayer, en La Vanguardia, hay un artículo maravilloso que dice lo que yo llevo 45 años repitiendo, cómo los quesos son una de las fuentes de las grandes enfermedades. No sé si la habéis visto, yo la tengo en el WhatsApp, pero era ayer, creo que era La Vanguardia de ayer, no sé si fue de ayer o de anteayer, ahora no me acuerdo. Da todas las explicaciones un médico sobre el tema de la leche. La leche yo la extermino ya, porque es un alimento agresor del sistema inmunológico y debido a la leche, al gluten, a la soja, al jarabe de alta fructosa, debido a todos estos es que entramos en este cuadro prediabético, o sea que no, la leche no. ¿Perdón? La leche vegetal yo tampoco la recomiendo, tampoco, no, por varias razones. Primera, lleva algún azúcar, con lo cual ya nos está subiendo. Segunda, no alimenta, porque es agua con harina de no sé qué, que el estómago eso tampoco lo reconoce como una leche. Eso no es una leche, es una bebida vegetal. Y entonces es una harina con un agua, un azúcar y un poco de aceite. Eso yo, donde esté un cereal en grano, eso no es un alimento. Ahora, si os apetece beber en la tarde, pero fijaros bien qué tipo de leche, no se os ocurra, por ejemplo, la de soja, con todos los goitrógenos que tiene, con todo lo que ataca la tiroides. Y si tomáis la de arroz o la de tal, leeros bien a ver qué azúcar lleva, porque claro, estáis tomando azúcares. Si estamos intentando reducir, pues eso no reduce nada. Avena, leche de avena. No, avena. Avena tiene, cuando intentéis hacer una dieta para reducir los índices glucémicos de vuestra sangre, reducir todo el cuadro prediabético y mejorar, los únicos cereales que podéis utilizar, la avena es muy buena, pero también tiene glucosa. Entonces yo quito la avena, quito el arroz, quito ¿cómo se llama? El bulgur, el cuscús, todos los derivados, el centeno, el camut, la espelta, todo eso fuera. Y solo nos queda el mijo, la quinoa, el tef, el trigo sarraceno, que no sé dónde, me parece que me lo he dejado en la cocina, el trigo sarraceno y poca cosa más. Y el amaranto, perdón, es que se me olvidaba. El amaranto, que tampoco lo he traído. El amaranto. Y con estos cereales es segurísimo que vais a reducir muchísimo todo. Yo he dicho antes que yo no recomiendo horneados, porque las cocciones en los hornos de harina con horno, sin que haya sido hervida, genera un calor en el estómago que luego eso es una patología, o sea, ese es el inicio de este circuito. No, cuando es como si tú me dijeras, si le prendo fuego a esto, luego ¿qué hago? ¿Llamo a los bomberos? Sí, claro, pero si no le prendes fuego ya no tenemos que llamar a los bomberos. O sea, el pan no es necesario. El pan lo tenemos todos como una adicción porque lo hemos comido desde el día que nacemos. Pero realmente si estamos comiendo el cereal hervido, ¿por qué lo vamos a comer horneado? Que no funciona a nivel digestivo. O sea, la razón es esa. Si sustituimos el pan por los cereales hervidos, y si queremos algo para untar, tenemos las tortitas que no llevan levadura ni nada. Son el cereal que explota y nada más. Que tampoco las recomiendo, 100%. Pero mejor que el pan. Las cenas, lo más interesante que puedo decir de las cenas
es que sean temprano, porque cuando se cena por la noche, ya el cuerpo está toda la noche con eso ahí, y ya la glucosa, la insulina, eso se descontrola infinitamente más. De hecho, por la mañana hay personas que tienen el índice glucémico, si te mides la glucosa, más alto que por la noche. ¿De qué viene eso? De cenar tarde. Entonces, lo que queráis comer, que sea antes de las 6 de la tarde, porque es cuando el ciclo digestivo se paraliza.